Continuamos con el rumbo de la mañana y tenemos ahora el privilegio de contar en este programa con la presencia, de una querida amiga de este panel, primero y ante todo, pero una especialista consagrada en comercio exterior, nuestra amiga Katrina Naud. Bienvenida al rumbo de la mañana. Muchísimas gracias, de verdad que para mí un honor compartir este espacio con amigos y amigas muy queridas, con mi ex jefe José del Castillo, con mi amigo de la universidad Rafi Paz y demás decir, todas las personas muy queridas que están aquí presentes. Así que yo me siento muy honrada de estar aquí hoy. Katrina, adelante. Déjame agregar algo importante, creo que puede ayudar en este espacio, en este momento, que Donald Trump ha tomado las decisiones que tomó el día de ayer. Porque Katrina sirvió como directora de Comercio Exterior. Sí. Tú sabes que el Ministerio de Industria y Comercio es que administra la implementación de los tratados de libre comercio, entonces le tocó administrar el de CAFTA. Conoce muy bien las intríngulas del USTR y del acuerdo. Y luego fue embajadora en Ginebra ante la Organización Mundial del Comercio, o sea que por eso quisimos traerla para que nos dé su opinión sobre esta situación que estamos afrontando en el día de hoy. Claro, y tal como el mismo Rafael Paz había anunciado, hoy tenemos un plato fuerte a nivel de parrilla en este programa, señores, porque empezando con Katrina, una especialista en el área, vamos a poder iniciar a entender, como quizá ningún otro programa va a ofrecerles a ustedes dicha posibilidad. Katrina, creo que José hizo la introducción de la pregunta que yo tengo formulada para ti, y es que a manera general le comentes a la ciudadanía y a nuestros oyentes cómo estas medidas que tomó el presidente Trump de imponer aranceles base de un 10% e increciendo dependiendo de las consideraciones que hicieron ellos con otras naciones, cómo esto pudiera impactar al mundo y especialmente a la República Dominicana. Mira, en primer lugar te voy a responder con el mundo. Cómo esto realmente trastorna toda la dinámica y todas las reglas del juego del comercio internacional. Porque aquí lo que se está desatando es una guerra entre países. O sea, porque una guerra de Estados Unidos con la Unión Europea, una guerra de Estados Unidos con China, trastorna el comercio internacional y los precios a los consumidores finales de todos los países, incluyendo la República Dominicana. Entonces, lo primero que hay que ver aquí es lo de la guerra y el efecto dominó de la misma. Una guerra comercial. Una guerra comercial entre países con repercusiones en países de América Latina, como lo es la República Dominicana, con productos originarios de esos socios comerciales afectados. Ahora bien, para República Dominicana, nosotros tenemos un arancel de un 10% base. Nosotros estamos en la lista del arancel mucho más bajo. Tenemos países como, por ejemplo, Japón, la India, con aranceles mucho más elevados. Si lo vemos desde un punto de vista general, socios comerciales como Costa Rica, Guatemala, El Salvador, que también son miembros del DERECAFTA, van a estar en el mercado estadounidense en igualdad de condiciones que la República Dominicana. Entonces nosotros no vamos a tener, dicho de esta manera, competencia en ese mercado en cuanto a precios. Ahora, sí, los costos van a aumentar para la República Dominicana de esas exportaciones y el precio al consumidor final de ese producto que se exporta. Viendo las estadísticas de exportación del país, nosotros tenemos que Estados Unidos representa el 53% de las exportaciones dominicanas y zonas francas representa el 90% del total exportado hacia los Estados Unidos. Entonces, aquí podemos destacar que las zonas francas es el principal afectado de esta medida. Ahora, un 10%, ¿qué implicación tiene? Una traslación de una inversión extranjera directa en la República Dominicana. Eso habría que verlo a largo plazo, porque a mí no me parece que una empresa, por ejemplo, que tenga una infraestructura instalada, una inversión, incentivos fiscales que ofrece la República Dominicana, una mano de obra competitiva, vaya a dejar esa capacidad instalada para trasladarse, por ejemplo, a operar hacia los Estados Unidos, que parte de lo que quiere promover la política del presidente Donald Trump. Pero también él habla de que
ellos entienden que estos acuerdos como el de CAFTA y con otros países están desfasados. Ellos quieren ya negociar bilateralmente con sus socios comerciales. Quieren adoptarlo a lo que es su nueva política, nuevas exigencias comerciales, por ejemplo, en materia laboral, que lo vivimos con el azúcar, en materia medioambiental y demás. O sea que hay una serie de cuestiones que hay que evaluarla a largo y mediano plazo. Catrina, evidentemente es una noticia impactante que cambia las reglas de juego del comercio internacional. Ahora, vamos a verlo y quisiera tu perspectiva desde cómo queda la República Dominicana en este nuevo contexto. Zona Franca, como tú has señalado, es el principal renglón o digamos, es el principal exportador hacia Estados Unidos. Los 3 productos principales de exportación son instrumentos médicos, equipos eléctricos y tabaco. Esos solo son aproximadamente unos 3.000 millones de dólares de las exportaciones dominicanas. Los competidores de República Dominicana en eso, obviamente, Costa Rica, México, pero también está Europa y países del sudeste asiático como Sri Lanka, la India y Vietnam. En esa nueva configuración, muchos de esos países, y la Unión Europea, entonces, esos países tienen 20% de arancel, 25% de arancel, 30% de arancel. ¿Cómo eso genera oportunidades para República Dominicana? ¿Y cómo tú evalúas esa parte de manera particular? Mira, es que si realmente, por ejemplo, países como lo que tú acabas de mencionar tienen un arancel mucho más alto, o por ejemplo Nicaragua, que es un competidor directo de República Dominicana en tabaco. Exacto. Por ejemplo, un 18% de arancel versus un 10% de República Dominicana. Nosotros tenemos una ventaja competitiva en relación a arancel, de medida adoptada en frontera. Entonces, si nosotros sabemos aprovechar esa oportunidad, le podemos sacar un beneficio. Ahora, nosotros tenemos que cumplir con esos estándares internacionales que se exigen en ese mercado. Nosotros tenemos que evitar rechazos. Nosotros tenemos que también cumplir con las medidas sanitarias y fitosanitarias que nos exigen en ese mercado y con la calidad. Entonces, hay una serie de factores que si realmente el Estado establece una política de cómo nosotros nos vamos a comportar y aprovechar estas medidas, nosotros pudiéramos tener cierto beneficio con respecto a otros países. Bien. La República Dominicana como medida alternativa frente a estos aranceles. ¿Qué tú recomendarías, por ejemplo, si podemos lograr algún tipo de negociación, si esto viola algún tratado internacional como el DR-CAFTA, por ejemplo, y quisieras ver qué opciones pudiera tener la República Dominicana? Mira, esta medida es violatoria al DR-CAFTA, específicamente el artículo 3.3, numeral 1, donde las partes se comprometieron a no crear nuevos aranceles ni a incrementar los existentes en el momento de negociación. Entonces, ciertamente es inconsistente. Si yo me voy al marco legal, nosotros tenemos en el DR-CAFTA un capítulo 20, donde te dice una serie de mecanismos, de consultas que tú puedes elevar, de un mecanismo de solución de controversias si se quisiera ir por esa vía, la cual yo no la recomiendo. Porque aquí lo más idóneo es sentarse en una mesa de diálogo con los Estados Unidos de manera bilateral, ver esas preocupaciones comerciales que fueron dadas en un informe del 1 de abril del 2025 por el USTR y cómo la República Dominicana puede subsanar las mismas y explicar aquellas que realmente la República Dominicana tiene méritos jurídicos para aplicar. Entonces, aquí la base de todo es el diálogo y la estrategia para que la relación comercial pueda ser lo más fluida posible. Catrina, ¿tú entiendes que ante estas medidas República Dominicana debería reforzar sus relaciones con China? Creo que nosotros debemos de ser muy cuidadosos y muy conservadores. Nosotros tenemos excelentes relaciones con China actualmente. Nosotros no debemos de tomar posturas ante esta situación de incertidumbre mundial y comercial. Y creo que ahora mismo como se están manejando las relaciones diplomáticas, tanto con Estados Unidos y con China, es el ritmo que debe de seguir la República Dominicana. Catrina, hay dos cuestionantes, dos interrogantes que en este momento, entiendo yo, se ciernen en este panorama nuevo. La respuesta de México y Canadá, que aunque no han sido todavía afectados, ya la presidenta Claudia Sheinbaum dice que su país va a dar respuesta.
y la posible reacción de aquellos otros países que también han sido afectados por la medida. Yo sé que es un poquito adelantarnos a los acontecimientos, pero ¿tienen ustedes quizá alguna perspectiva de cómo esto pudiera afectar, sobre todo en la relación con estos países del área de América Latina, que son, vamos a decir, nuestra competencia directa? Mira, te voy a decir algo. Yo creo que el tema de México y Canadá, independientemente de lo que se diga, ellos han sido muy estratégicos, porque al día de hoy ellos tienen un acceso preferencial en el marco de su acuerdo. Y eso es parte de la estrategia de negociación previo al establecimiento de este arancel a nivel general. A mí lo que me parece es que esas conversaciones van a continuar, salvo México y Canadá no adopten las medidas que quieren los Estados Unidos. También a mí me parece que todo esto de este arancel general es parte de una estrategia política del presidente Donald Trump, de presionar a los países para que accedan a sus peticiones y luego quitar el arancel. Y es lo que se ha visto desde un principio. Lo comenzó con Colombia, luego con México y con Canadá, lo retiró y ahora sigue con todos los países del mundo. Entonces, el presidente Donald Trump es muy particular creando caos y realmente él ha hecho un buen papel como presidente y lo hizo en su reality show también, de que todo el mundo hable de él. Sí. Y yo creo que esto es lo que estamos viendo ahora mismo. Es parte de un show, relativamente. De una estrategia de negociación de mano dura. Katrina, en línea de lo que preguntaba Julio, ¿qué pasa ahora con la Organización Mundial del Comercio? Ya no tiene sentido. Quien promovió esa organización fue los Estados Unidos. Lo que acaba de hacer ya la hace redundante. ¿Qué pasa con la OMC ahora? Mira, cuando yo estuve ahí, el presidente Donald Trump fue presidente en ese turno. Y realmente la política de ellos frente a la organización es que era irrelevante. O sea, ellos entendían que las medidas que se tomaban en el órgano de solución de controversias no les convenían o no era acorde a sus intereses, y ellos lo que entienden es que organizaciones como esas realmente no deben de existir. Por ejemplo, tú tienes un órgano de apelación en OMC que no existe, que no se ha podido conformar por un bloqueo de Estados Unidos solamente. O sea, entonces vemos que la Organización Mundial de Comercio cada día más se debilita en su función. Lo vimos también en la pandemia del COVID-19, donde no se adoptaron medidas prontamente en materia de propiedad intelectual para garantizar el acceso a las vacunas, a los medicamentos y a esos insumos sanitarios prioritarios. Y es lamentable ver cómo una organización ha quedado obsoleta en acuerdos, en reuniones de comité, pero no resolviendo los problemas reales del mundo global. Entonces, yo creo que esto es un gran desafío que se sabe que se tiene en OMC y que es algo que se debe de ponderar por parte de la membresía como parte de su reestructuración. Bueno, Katrina, muy contento de que estés aquí. Tú sabes que cada vez que te escucho me siento orgulloso. Y nada, el presidente Donald Trump ha dicho que ha sido amable con los países. O sea, abrió su discurso ayer, quienes lo vimos en el jardín de rosas, ¿no? En el Rose Garden de la Casa Blanca, diciendo que nada, él estaba siendo amable, que mientras China le metía a Estados Unidos un 67%, ellos estaban aplicando un 35%, o sea, y que esto eran medidas, contramedidas, es decir, que tienen un origen en el hecho de que los países se han aprovechado históricamente de los Estados Unidos, que abre sus mercados, en algunos casos con acuerdos de libre comercio, como el caso de la República Dominicana. Sin embargo, le aplican altos aranceles o la hacen trampa. Utilizó esa palabra, they're cheating on us, o sea, nos están haciendo trampa. Y hay un informe que es lo primero que él levanta en esa alocución del USTR. ¿Qué dice ese informe con relación a la República Dominicana? ¿Cuáles son las trampas? Porque tú mencionas que estas medidas violan el Acuerdo de Libre Comercio, efectivamente. Pero hay una serie de acusaciones en ese informe a la República Dominicana de violaciones que son el origen que pretende justificar esta medida. ¿Cuáles son esas trampas que nosotros estamos haciendo? Voy a hacer referencia a lo que establece los Estados Unidos a través de su oficina del representante comercial.
Ellos tienen ciertas preocupaciones comerciales de medidas arancelarias y no arancelarias. En primer lugar, se aborda el tema del decreto emitido el año pasado por el presidente Luis Abinader, en donde estableció una cuota de 23.300 toneladas métricas para el arroz originario de los Estados Unidos. También se aborda el tema laboral, y ahí específicamente, no menciona el sector azucarero, pero sabemos que de ahí, donde se dicen que todavía existen indicios de incumplimiento en cuanto al capítulo 16, pero que se han tomado medidas y se están haciendo esfuerzos para mitigar ese incumplimiento. También abordan lo relativo a las barras de acero, reglamento técnico 458, y el costo que esto representa para los estadounidenses, tener que acreditar la entrada de sus productos en un tercer laboratorio en Estados Unidos, porque la República Dominicana no cuenta con dicha infraestructura. Habla de otros temas, algo positivo que menciona. Exacto, lo de propiedad intelectual lo menciona positivamente, que eso es algo que hay que decir que ha hecho el país bien, salir de esa lista negativa donde estaba la República Dominicana, entre otros. Una de las mejores directoras de signo distintivo del país. Ah, bueno, sí, muy buena, por cierto, la conozco. Y he compartido con ella. Del país no, internacionalmente. Del país es uno. Y también aborda un tema en cuanto al queso, sobre la aplicación de el ITEVIS a los productos originarios de los Estados Unidos, no hay trato nacional, y no así a los nacionales. Sí. Entonces son varias medidas donde la República Dominicana se tiene que sentar en una mesa de diálogo con los Estados Unidos y ver cómo logra una solución amigable sobre esos temas. Hay que agregar que menciona el tema de compras públicas también. Y el hecho de que no se ha aprobado la legislación que ya tiene varios años en el Congreso, de una legislación moderna en materia de compras públicas que reclama Estados Unidos hace tiempo. Hay que recordar que la ley 34006 es fruto del CAFTA. O sea, fue un requisito de implementación del acuerdo, la aprobación de una ley de compras. O sea que los Estados Unidos siempre han estado muy interesados en que este tema pues se maneje de la mejor manera para que sus empresas puedan competir en condiciones de igualdad. Catrina, bajo la proclama de liberación y de libertad, el presidente Donald Trump anunció que iba a tomar estas medidas. Ellos identificaron a 15 estados, a los que llamaron los 15 sucios, por lo que ellos definen como la desigualdad en términos de la reciprocidad arancelaria. Donald Trump alegaba de que había un trato injusto en términos comerciales y que Estados Unidos debía responder a esta inequidad, a esta desigualdad que él mencionaba. ¿Entiende usted que las medidas de Estados Unidos desde el punto de vista del interés nacional son correctas? Y aprovecho para ahí mismo a agregar algo. Ante el deterioro evidente de organismos como la OMC a la hora de tomar decisiones colectivas, lo que nos retrotrae a 1945, los acuerdos de Bretton Woods, la ONU, el Fondo Monetario y todos estos organismos que fueron, y la realidad lo ha demostrado, parte del reparto de los que ganaron la guerra. Organismos para tú tener poder de decisión enmascarado sobre la base de la equidad, de la libertad, de la justicia y prohumanidad. ¿Entiende usted que estos organismos han venido perdiendo ese rol inicial? Bueno, respondiendo a la primera pregunta sobre la afectación nacional en cuanto a la medida de los Estados Unidos, lógicamente. O sea, nosotros tenemos un acceso o teníamos un acceso preferencial a ese mercado de cero arancel y ahora vamos a pagar un 10%. Lógicamente, ahí hay una afectación de intereses. Sin hablar de lo... Yo me refería al interés nacional de los Estados Unidos. ¿Ellos están haciendo lo correcto bajo lo que él proclamó, bajo lo que él alegó de esa bueno, no muy desde equitativa ese punto de reciprocidad? vista, sí, porque él lo que quiere es encarecer esas importaciones y fortalecer a su industria. Y con eso en algunos países, por ejemplo, que no son tan amigos de Estados Unidos, él quiere atraer ese capital norteamericano hacia los Estados Unidos y generar empleos en Estados Unidos para los Estados Unidos. Entonces, esa es la idea.
En cuanto al rol de la OMC, lógicamente, la OMC, o sea, del 1947 y del 1994, cuando se crearon los acuerdos, no puede ser la misma OMC del año 2025. Claro. O sea, nosotros no podemos sentarnos en OMC a reuniones rutinarias de comités sobre cumplimiento de una obligación de un acuerdo. Nosotros, cuando hablemos de OMC, y era mucho de lo que hablábamos cuando estaba allá y con los países del GRULAC, el ciudadano de a pie tiene que entender, ese agricultor que esté en el campo, tiene que entender cómo la OMC le beneficia a él. O sea, tiene que ser más práctica, tiene que brindar esa información y esas flexibilidades de acceso a esos productores, a esos empresarios, a esas pymes, en cuanto a fortalecimiento, mecanismos de financiamiento por igual, porque ahí se maneja mucha cooperación internacional. Entonces, también en tiempos de crisis como esto, la OMC tiene que ser un mediador, que es su principal función. Entonces, yo no le he visto a la directora hablando. No tiene poder. Pero la puso los Estados Unidos, entonces ahí es que estamos. Catrina. Entonces, es muy difícil. 2 preguntas, una sencilla y una no tanto. Dentro de las consideraciones que estableció Estados Unidos, el impuesto a la primera placa no es considerado como un arancel, como un arancel no declarado, disfrazado, ¿no? Disfrazado. Y la segunda pregunta, ¿crees tú que nosotros deberíamos aprovechar este momento e imponer una tarifa a China que le está vendiendo a República Dominicana $5.300 millones sin inversión alguna en nuestro país, sin que nos envíen turistas, y nosotros apenas le estamos vendiendo, fluctuando, unos 250, 300 millones de dólares? Mira, que eso depende, te respondo con la última y luego la primera. Mira, en cuanto a China, eso depende de la política comercial que quiera adoptar el país. Nosotros no tenemos una política nacional comercial, o sea que eso varía de gobierno a gobierno. Ahora bien, China no tiene acceso preferencial en Dominicana. China tiene que pagar el NMF, que es de un 20%. Si se quiere incrementar ese NMF a un arancel más alto, en base al consolidado de OMC, nosotros podemos hacerlo. Okay. Pero está del Estado dominicano de que si quiere que también esos productos chinos salgan más caros al consumidor. Entonces también hay un tema que el Estado tiene que garantizar el acceso a la población de bienes y servicios. Y también tenemos otro tema nacional, que no es el tema de este panel, que es la inflación. O sea, cómo cada día más se disminuye el poder adquisitivo de los dominicanos. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando se adoptan medidas de esa índole, por el impacto general que eso puede tener. El impuesto a la primera placa, si es un impuesto interno, no es un impuesto en frontera, eso no viola ningún acuerdo. O sea, es lo que te tengo que decir. Pero ellos pudieran haber tomado también eso en consideración, porque... Es que lo que pasa es que los impuestos nacionales no entran en lo que es el libre comercio. Okay. Entonces ya como eso es un impuesto interno de ellos, no necesariamente tiene que ser violatorio. Lo que se ve más en OMC y en el marco del DERECAFTA son esos impuestos establecidos en la frontera. Muchísimas gracias. El tema de origen para vehículos, si ellos lo ponen en el acuerdo, sobre todo con los vehículos usados, que se cuestiona en aduana. Eso sí. Si tienen 5 años o no, y si el origen es norteamericano. Entonces ellos sí plantean eso como un obstáculo técnico, al comercio. Eso sí. Muchísimas gracias, Catrina. De verdad que para nosotros es un enorme privilegio. El público pudo escuchar la categoría de invitada que estuvimos en la mañana de hoy.